Bienvenidos a su aula virtual. Vamos a diseñar, en este caso, la figura que vemos aquí en pantalla. Vamos a calcular los diámetros que se observan aquí a lo largo de este eje. El texto dice lo siguiente. El eje de la figura 1213 recibe 110 caballos de una turbina hidráulica a través de una rueda de cadena en el punto C. El par de engranes en E entrega 80 caballos a un generador eléctrico. La polea para banda sube en A entrega 30 caballos a un elevador de cangilones. Este sube grano a un silo elevado. El eje gira a 1700 revoluciones por minuto. La catarina o la estrella, la polea y el engrane se posicionan axialmente mediante anillos de retención. La polea y el engrane tienen cuñas con cuñeros de trineo y en la catarina se usa un cuñero de embutir. Use acero SAE 1040 estirado en frío en el eje. Calcule los diámetros mínimos aceptables de 1 a D7, como se indica en la figura 12-13. Muy bien, esa sería la figura 12-13. Aquí está desde el diámetro 1 hasta el diámetro número 7. Muy bien. Se ve que aquí dice que está la polea para banda sub, que dice un diámetro de paso de 6 pulgadas. Aquí tenemos un rodamiento. Aquí tenemos la catarina con un diámetro de 10. Aquí tenemos otro rodamiento. Y aquí al final tenemos un engrane recto con un ángulo de contacto de 20 grados, con un paso total, profundidad total de 12. Y cada uno de estos, como es bien sabido, pues tiene sus anillos de retención, como ya lo decía el texto. Excelente. Se ven también las dimensiones de separación. Recuerden que en el eje generalmente sabemos la distancia en longitud que va a ocupar una parte de otra. Esto porque el diseño nos permite jugar con esas dimensiones para tomar en cuenta qué es esa transmisión de potencia que necesitamos en qué punto. Aquí en este lado se observa la orientación de los elementos y la vista en el extremo derecho del eje. Aquí está la banda impulsora del elevador. Observe que está a 60 grados respecto del eje de las X. Para este lado va precisamente lo que es la banda impulsora, F1 y F2. En este lado está la entrada de la turbina hidráulica. También tiene una referencia de grados, pero esta va con el eje de las Y. Acá tenemos los engranes E y el engrane Q. El engrane E impulsa el engrane Q del generador. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es, una vez conociendo con qué vamos a elaborar nuestro eje, es decir, qué tipo de material o qué material, con qué acero, pues vamos a ver sus propiedades. Las propiedades se sacan de tablas o si tienen algunos gráficos con curvas, etcétera. Con eso podemos sacarlas. En este caso yo tengo una tablita. Estamos hablando de un acero SAE 1040 estirado en frío. Entonces nos vamos al apéndice. Tenemos que obtener, recordando la teoría, el denominado SY, que para nosotros es el punto de fluencia, y el denominado SU, que para nosotros es la resistencia a la tensión. Muy bien. Punto de fluencia. El punto de fluencia
nos vamos al acero que dice SAE 1040 estirado en frío y el punto de fluencia es los de esta columna y vamos a utilizarlo en KSI, que para nosotros está en 71 KSI. Eso quiere decir que son 71,000 PSI. Entonces, escribimos aquí. Tiene 71,000 PSI. Buscamos la resistencia a la tensión, que es la primera columna, otra vez en KSI, estirado en frío, 1040, aquí está de este lado. Entonces, el SU, o resistencia a la tensión, es igual a 80,000. Entonces, colocamos aquí 80,000 PSI u 80 KSI, lo que gusten. De todas formas, vamos a utilizar lo que más se acomode en nuestro análisis. Entonces, ya con lo que sería la resistencia a la tensión, se puede obtener la resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga es lo denominado SN. Entonces nos vamos a la curvita de resistencia a la fatiga, que sería esta que se encuentra acá. Este gráfico es el que nos ayuda a sacar esa resistencia a la fatiga. Decimos que con ese dato de 80 que vale el SU, que para nosotros lo obtuvimos acá de las propiedades del material, SU 80. Aquí en este gráfico hacemos lo siguiente, está 80 y subimos hasta pegar con la curva, que en este caso es la que está maquinada en frío, que sería esta. Pega casi en esta esquina, nos vamos para acá y está justo a medias de 20 y 40, eso quiere decir que es 30. Entonces, tenemos prácticamente aquí el SN como un 30,000 PSI. Muy bien. Una vez obtenido las propiedades de los materiales o del material, digo materiales porque puede hacerse de más cosas, pero bueno, aquí estamos por poquito y vamos paso a paso. Prácticamente se consideran estas propiedades. Entonces podemos calcular lo que sería la famosa resistencia a la fatiga modificada, que la ecuación ya la veíamos en el video pasado, es S'N es igual a el factor Sn, que ya lo tenemos, multiplicado por Cs, multiplicado por Cr. Recordando que estos que están acá, eso es una flechita. Déjala borro. También esto no me salió tan bien. Ahí está. Recordando que este y este son factores por tamaño. Aproximadamente a la factibilidad del diseño. En este caso, aquí tenemos la tabla que nos indica cuál valor de CR podemos tomar. Yo voy a hacerlo con el 99% de confiabilidad. Entonces, voy a tomar un CR de 0.81. Aquí lo voy a poner CR 0.81. Y un CS, como consideramos que es un elevador de cangilones y es algo pesado, entonces puedo utilizar esta tabla donde está la curva o puedo utilizar esta otra donde está el análisis. Observa lo siguiente, entre 2 y 10, más o menos, te puede dar 0.85. Entonces, esto es estimación, nada más. Ya recordamos el video pasado, nos daban algunos resultados, todo va por decimales, pero vamos bien. CS lo voy a tomar en aproximado 0.85. Muy bien. Una vez teniendo eso, ya puedo calcular la resistencia a la fatiga modificada. Entonces, vamos a tener el producto de 30,000 por 0.85
por 0.81. Esto nos da un aproximado de 20.655 y hasta ahí. PSI lo vamos a tomar como 20.650 PSI. No pasa nada. Todo bien. Eso sería nuestra resistencia a la fatiga modificada. Bien. Tenemos también que determinar el factor de diseño. Como prácticamente estamos hablando de un eje que va a ser utilizado por un generador y un elevador en lo que serían las salidas, pues debe de tener un factor de diseño de n igual a 2. Esto porque no va a tener golpes, no va a tener cargas cíclicas ni nada de eso. Se supone que va a ser las cargas uniformes. También tenemos que ver cómo va la distribución de par en la impulsión del eje. Pero bien, eso ya sería determinado por el análisis de lo que son las fuerzas. Tenemos aquí esta imagen que nos brinda más o menos cómo va a estar la distribución de fuerzas, en cuestiones del par torsional. Ahorita vamos a calcular esos valores. Esto ya está calculado, nada más vamos a ver cómo se obtuvieron y se va a hacer de la siguiente manera. La distribución de par en el eje, si recordamos que toda la potencia entra al eje en C, que sería aquí. Entonces, podemos observar que 30 caballos pasan por el eje desde C hasta la polea A. También 80 caballos pasan del eje C al engrane E. De acuerdo con esas observaciones, se puede calcular de esta forma el par torsional. Tenemos par torsional es igual. Recordando que estamos trabajando en unidades inglesas y voy a utilizar la ecuación de 63.000 que multiplica a 30 y que está dividido por las revoluciones. 1700 revoluciones. T es igual y tenemos aproximadamente 1111.76 a lo que sería 1112 libras por pulgada. Muy bien. Eso sería de A a C. Calculamos el otro par torsional. Esto va a ser igual a las 63.000. Recordemos que es una constante que multiplica a los 80 HP dividido entre los 1700 revoluciones por minuto. Este par torsional sería aproximadamente 2964.705. Le ponemos 2965 libras por pulgada. Esto de C a E. Aquí tienen, así es como se hicieron esos datos, cómo se obtuvieron. Excelente. Una vez teniendo los pares y la distribución, tenemos nosotros por calcular lo que serían las fuerzas. Una vez que nosotros hagamos esa transición de fuerzas, pues ya vamos a poder tener más datos de lo que sería cómo actúan esas fuerzas en el eje. Muy bien. Hay un dato aquí que tenemos que es sobre las fuerzas en la polea A. Tenemos aquí ya las fórmulas listas para hacerlo un poquito más rápido. Las fuerzas en la polea A vamos a utilizar estas ecuaciones que prácticamente nos indica que pasa lo mismo y eso lo digo en diferentes análisis de diferentes elementos de máquina, pasa lo mismo que sería el par torsional dividido entre el diámetro de lo que sería el elemento entre dos, es decir, entre el radio. Si usted observa esa fórmula,
Se utiliza bastante en ese tipo de análisis, tanto en las estrellas, en los engranes, pues también ocurre acá, nada más que aquí estamos por resolver lo que es una resta. Muy bien, que sería cómo cómo van estas fuerzas, ¿no? Que sería la F1 menos la F2, que dice que es igual o precisamente corresponde a esta ecuación que se encuentra aquí. Muy bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Sería para calcular esa fuerza en esa polea, pues vamos a hacer el par de torsión, que es 1112, dividido entre, tenía 6 entre 2, entre 3. Entonces, nos va a dar esa fuerza neta de impulsión de 370.66, que sería 371 libras. Eso es la fuerza neta de impulsión. Y luego calculamos la fuerza flexionante. La fuerza flexionante nos la va a dar la ecuación de 1.5 multiplicado por la fuerza neta, que sería agregarle el 50%, que serían los 371 por 1.5, que nos da 556.5, que quede en 556 libras. Eso sería la fuerza flexionante. Muy bien. Apenas tenemos las fuerzas cómo actúan, pero debemos de hacer la descomposición de esas fuerzas. La fuerza de flexión actúa hacia arriba y hacia la izquierda, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal. Ya lo manejábamos acá de este lado. ¿Sí? Y los componentes de las fuerzas flexionantes son, vamos a descomponerlo en sus componentes. Tenemos, déjame ver un poquito espacio. Tenemos la fuerza en A. En X sería fuerza flexionante multiplicado por coseno del ángulo teta. Es igual a 556, que multiplica coseno de 60, es igual a 278. Y esta fuerza actúa hacia la izquierda. Tenemos la otra que es la fuerza en Y, es igual a la misma fuerza multiplicada ahora, pero por coseno de seno, perdón, del ángulo. Sería 556 por seno de 60. Nos da 481.51. Vamos a ponerle 482 y son libras y va hacia arriba. Aquí también son libras. Muy bien, tenemos esas fuerzas ya sobre la polea. Vamos a sobre la Catarina. Lo voy a poner de este lado. Voy a cambiar de color. Llamarte del rojo. Y tenemos lo siguiente. Las fuerzas sobre la Catarina se usa la ecuación que se encuentra aquí de este lado. Pues nada más vamos a traducirla. Sería la de fuerza en la Catarina. Es igual al par torsional en la Catarina dividido entre el diámetro de la Catarina sobre 2. Eso va a ser igual a 4076 entre 10 entre 2, sería entre 5. Eso es igual a 815.2. Lo vamos a dejar en 815 libras. Vamos a hacer la descomposición de fuerzas sobre la Catarina, porque la Catarina obviamente lleva cadena, entonces vamos a tener que hacer lo mismo que se encuentra acá arriba. Utilizamos la fuerza
multiplicada por coseno de 40 y la fuerza multiplicada por seno de 40. En este caso, por coseno vamos a tener 624.3262. Vamos a hacerlo a punto 24 para seguir con la misma dinámica, libras. Y si lo vemos de una forma distinta, esto tendría que ir hacia abajo, aunque estemos hablando de coseno, que sería hacia la izquierda. Y las 524 que salen de aquí de este lado, multiplicadas por el seno, que serían 815 por seno de 40, es igual a 523.87, que serían 524 libras, actuarían hacia la izquierda, es decir, hacia abajo. Pero bueno, ahorita vamos a procurar decir por qué estamos analizando las fuerzas de esa manera. Recordando un poquito de análisis vectorial, las fuerzas de la polea actúan de tal manera que se pueden descomponer así. Aquí está la fuerza sobre la polea. Aquí están los 60 grados. Y esa sería la fuerza en X y esa sería la fuerza en Y. La otra, acabamos de calcular, está al revés. Está así. Esta es la fuerza en lo que es la Catarina. Esa sería la fuerza en X y sería la fuerza en Y. Es lo que hicimos. Esta va hacia la izquierda y esa hacia abajo. Entonces, no importa precisamente cómo lo veamos, recordando nada más que estamos hablando que la referencia que se le dio en el ángulo está al de la Y, es por eso que lo volteamos. Aquí sería 40 grados. Si lo hacemos al revés, pues nada más teníamos que agarrar la referencia con el ángulo completo de lo que sería la abertura. Pero bien, hasta ahí vamos precisamente con la descomposición de fuerzas. Ahora tenemos ya las fuerzas sobre la Catarina, nos hace falta las fuerzas sobre el engrane. Aquí tenemos las ecuaciones listas para hacer el análisis. Las fuerzas sobre el engrane, pues tenemos algo más sencillo. Tenemos que la carga transmitida se calcula con esta ecuación y pues prácticamente las direcciones se mencionan acá dentro de lo que sería este análisis. ¿Sale? Al igual, aquí puse un gráfico, no lo había mostrado, pero es acerca de la dirección de las fuerzas. Se hace exactamente igual. ¿Sale? Entonces, si tienen alguna duda, hay que pausar el video en este momento para que vean las direcciones de las fuerzas y cómo yo las estoy calculando y colocando. Muy bien. Tenemos el uso entonces de las ecuaciones de los engranes. Aquí están de este lado. Tenemos que sacar la WT, que sería la fuerza en el engrane, a favor de la Y es igual a WT del engrane, es igual al par torsional que aplica en el engrane dividido entre el radio del engrane, que eso va a ser igual a 2965 entre 2 entre 2, entre 6, es igual a 494 libras. Y según el diagrama, va hacia arriba. Y tenemos la otra, que utilizamos la fuerza en el engrane respecto de las X es igual a WR del engrane, que es igual a WT en el engrane multiplicado por tangente del ángulo de contacto, y eso va a ser igual a 494 que multiplica a tangente de 20 grados, que es el ángulo de contacto de los engranes. Eso va a ser igual a 179.80, lo vamos a dejar en 180 libras, y eso va hacia la izquierda. Muy bien. Ahora nos toca hacer
los diagramas de carga en cortante y flexionante para poder sacar lo que serían los momentos y poder calcular con la fórmula que ya estamos acostumbrados, que es la parte de aquí de arriba, ecuación de diseño. Recuerden que ocupamos esta M, que es por eso que hicimos todo este análisis, para poder establecer cuánto vale esa M y poder hacer los esfuerzos ya en una combinación de acuerdo a los diagramas que me pueden salir. Recuerden que se hacen dos diagramas porque no podemos combinar lo que serían los planos. Tenemos que hacer uno para las X y otro para las Y. Una vez haciendo eso, pues combinamos con una suma de los momentos, haciéndolos en el cambio de coordenadas, es decir, pasándolos de rectangulares a polares, prácticamente con el uso de Pitágoras. Entonces, abrimos el MD Solid. Ya veíamos cómo se usa. Vamos a trabajar con esta opción. Y luego con esta, vamos a darle cuánto mide el eje, recordando la longitud. Estaba cada elemento separado por 6 pulgadas. Entonces tiene 24 pulgadas de longitud. Localización del primer soporte. El primer soporte se encuentra en el rodamiento B, que está a 6 pulgadas de lo que sería el primer elemento. Entonces, aquí voy a poner 6 pulgadas. Acá de este lado está en el punto D, el último apoyo. Entonces sería hasta los 3 lugares. Por lo tanto son 18 pulgadas. Entramos y así está más o menos lo que sería nuestro eje. Vamos a empezar a agregar las fuerzas. Recordemos que las fuerzas van sobre los elementos y las reacciones son las que me va a calcular este programa con los apoyos en los rodamientos. Entonces vamos a empezar a calcular lo que hace en el eje de las X. La primera fuerza, revisen sus notas, es decir, las de este video. Espero que vayan a estar anotando los datos más importantes, recordando el FXA, que sería en la polea, pues va hacia abajo y ponemos la fuerza, está en 0 y vamos a ponerle que tiene su magnitud de 278 libras. Entramos. La siguiente fuerza está en C, está hacia abajo también y tiene 524. Entonces hacia abajo, C está a los 12, entonces aquí le ponemos 12 y aquí le vamos a cambiar a 524. Entramos. La siguiente fuerza está hasta el final, eso quiere decir que está hasta los 24 y va hacia abajo también. Entonces lo ponemos aquí 24. No. 6, 12, 18. No sé si está 24. Y tenemos que es una fuerza de 180. Entramos. Ahí está el diagrama. Recordando que para más rápido hacemos una captura de pantalla de aquí del diagrama para tenerlo más a la mano y seguir haciendo los cálculos que estamos acostumbrados. Bien, captura de pantalla. Me paso aquí a mi área de trabajo, lo voy a copiar. Aquí está la captura de pantalla. Tenemos el diagramita. Bien, eso es de las X. Vamos a hacer ahora el de las Y. Para no estarle modificando cada cosa, me voy a ir editando. La primera fuerza está en 0. Ahí estamos, ya estoy en 0. Y está al contrario. Y tiene 482. Entonces aquí lo voy a poner
482, entramos. La siguiente están en 12. La de 12 es la de C. Tiene 624 y está hacia abajo, ¿es correcto? Nada más aquí le cambiamos 624 libras. Entramos. Y la final está en los 24. Tiene solamente que aquí está al contrario y tiene 494. Verifico los datos. Creo que la de acá la hice 24, 12, 624, no sé si está bien. Solamente estoy corroborando porque de repente hace uno otras cosas que nomás no. Pero bueno, son las fuerzas correctas. Voy a imprimir también pantalla y me olvido del MD Solid por un rato. Gracias MD Solid, ya no te ocupo. Bueno, te necesito, es que soy de Jalisco, por eso digo ocupo. Muy bien. Ahí estamos, lo voy a encimar, que no quieran. Más grande. Ahí está. Pues aquí tenemos lo que son las fuerzas o los diagramas en lo que sería en el plano horizontal. Okay. Se anda pegando esto. Plano. Muy bien. Y acá estamos en el plano vertical. Muy bien. Tenemos ahí esos diagramas. Ahora bien, vamos a sacar los momentos. Los momentos van a estar dados mediante la suma de, obviamente, el diagrama de momentos, que sería estos triangulados diagramas que tenemos aquí de este lado. Pues observándolos nada más. Por ejemplo, este que está en B, pues su momento es menos 1668 y tenemos que sumarlo con el que está acá, que viene 2892. Entonces, hacemos el momento en B es igual a la raíz cuadrada de este que está aquí, que sería 1668. Ya sé que es negativo, pero me vale, de todas formas va a cambiar de signo, más el otro que sería el de acá, los 2892. Está al cuadrado. Sería entonces aproximadamente 3338.54. Para no pelearnos nadie, 3339 libra por pulgada. Bien. El siguiente es el del C. Y sería este que se encuentra aquí, los 198. Voy a poner con otro color. 198. Entonces el momento. Esta cosa sigue pegando. Ok. Sería 198 al cuadrado más, vemos el otro parte del diagrama, serían 4800, aquí está. Entonces, le sumamos aquí los 4800 al cuadrado. Eso es aproximadamente igual a 4804.08, 4804 libras por pulgada. Hacemos el último. El último está en D, que sería aquí. Es el momento que guarda, porque el otro es 0. Entonces, vamos a hacer momento en D. Es igual a menos 1080, sería esta. Entonces, raíz cuadrada
80 al cuadrado más 2964. 2964 al cuadrado es igual a 3154.63. Ese sí lo vamos a dejar en 3155 libras por pulgada. Muy bien, esos son los momentos. Ya, ahora sí, podemos empezar a calcular lo que serían los diámetros mínimos requeridos. Ya tenemos todas las M's, ya tenemos prácticamente todos los puntos para el correcto uso de la fórmula que tenemos acá para diseño, que sería esta que está acá. Voy a jalar. Entonces, solamente voy a dar los KT que se necesitan y usted de tarea me va a calcular cada uno de los diámetros que se están presentando aquí. Yo le voy a dar el diámetro correcto, usted lo verifica a ver si es eso verdad. En el primer diámetro, diámetro 1, le tiene que dar aproximadamente 1.70 pulgadas utilizando un KT de 1.5. Argumente por qué voy a utilizar el KT de 1.5. Es más, lo voy a poner como un tipo tabla. Vamos a poner un tipo tabla. Aquí el diámetro y aquí el KT. El primero dijimos que era 1.7. Lo voy a poner aquí que están pulgadas. Y el KT de 1.5. Entonces, de tarea me argumenta en cálculo el 1.7 y me dice por qué utilicé el 1.5 de KT en ese punto. El 2 tiene de hecho aquí estoy mal. Ese sería el 2. Lo estoy viendo a la derecha, no lo estoy viendo a la izquierda. Sería calcular al final el 2. El 1, perdón. Muy bien, una disculpa. El 3. Tenemos el diámetro 3. Tiene 2.02 aproximadamente, utilizando un KT de 2.5. El diámetro 4 tiene 2.57 y se aplica un KT de 3. Tenemos el 5, tenemos 1.98 y tenemos un KT de 2.5. Tenemos el diámetro 6 con 1.68 y un KT de 1.5. Y el diámetro 7, ojo, hay que calcularlo bien, muchachos, pero este es el análisis que me da 0.96 con 1.06. De tarea entonces especificamos con cálculo, me dicen cómo se obtuvieron todos estos, obviamente con el uso de ecuaciones, y argumentar el uso de los KT. ¿Por qué ese KT? Muy bien, entonces eso queda de tarea. Nos vemos para el siguiente video.